y hemos estudiado primeramente a Andrés, a Santiago, a Juan. Hay algunas personas que me ponen el orden y la semana pasada me dijeron, pero no tocaba Judas. Pero estudiamos la semana pasada Judas y hoy vamos a estar mirando a Mateo. Así que les invitamos a leer el pasaje de Mateo 9:9 y dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Esta es palabra de Dios. Vamos a ver. Yo no sé cuántos de ustedes ya se han puesto al día porque estamos en época de impuestos. Yo estoy un poquito atrasada, pero todo el mundo tiene que, en esta época, acordarse de que hay que pagar impuestos. Las personas que reciben después un reembolso es la época de la alegría, pero la mayoría que no sucede así, usted a veces se lo siente. Pero a diferencia de otros tiempos, nosotros pagamos taxes más bien porque es una práctica que ayuda a sostener el sistema, sobre todo los programas sociales, la seguridad social y el funcionamiento de manera general del país. Pero ha habido otros momentos en la historia de la humanidad donde los impuestos eran realmente gravosos y respondían a los imperios que iban conquistando tierras y mientras más súbditos tenían, más impuestos recibían. Así que quiere decir que la riqueza era mayor. Este es el tiempo en el cual vive Jesús, un tiempo donde los impuestos eran crueles y constituían una gran carga económica para satisfacer las demandas, sobre todo del Imperio Romano. Recuerden ustedes que en ese momento Roma había tomado, ¿verdad?, toda Palestina. Y en este caso Roma tenía una manera de invadir a las naciones muy peculiar. Primeramente, ellos dejaban que la religión imperante siguiera su curso. Por eso es que el templo, el Sanedrín, todo lo que era la curia, ¿verdad?, religiosa, tenía tantas libertades. Por otra parte, se ponía un monarca que Roma pudiera manipular bien y que respondiera a los intereses de Roma. En este caso estamos hablando de Herodes. Pero lo que sí no podía faltar era la presencia militar romana. Ustedes oyen hablar de la guardia romana, del centurión romano, oyen hablar de Poncio Pilato. Todas estas personas eran parte del ejército que respondía a los intereses de Roma como imperio. Y a esto se le sumaba la carga económica que iba a nutrir las arcas del emperador. Por eso, en esta estructura que Roma dejaba en cada uno de los pueblos, era muy importante el trabajo de los recaudadores de impuestos, que era un impuesto propiamente que respondía a Roma. Y era una posición que no la ocupaban los romanos, sino los locales. Y esas personas eran trabajadores para el imperio y sobre todo eran muy mal vistos. Yo quiero que ustedes piensen, por ejemplo, en personas que coquetean, vamos a decir, con sistemas opresores. La gente los considera traidores a su pueblo. Y así era como se consideraban a las personas que tenían que recoger los impuestos para enviar a Roma. Porque también ellos tenían la mala fama de lucrar con esa posición. Es decir, una cantidad era para Roma, otra para el gobierno local, pero otra parte también iba para sus bolsillos. Así que este hombre, del cual vamos a estar hablando, a quien conocemos como Mateo, pero que su nombre judío era Leví,
era uno de estos funcionarios, un judío que cobraba impuestos para enviar a Roma y que vivía en Capernaum. Allí ejercía su puesto o su trabajo de recaudador de impuestos para el imperio romano. Ahora hay algo que me gustaría señalar. Esta gente, a pesar de que se enriquecían, tenían una vida muy triste, porque eran personas ampliamente rechazadas y excluidas por la sociedad. Por ejemplo, estas personas eran odiadas porque respondían al gobierno opresor y políticamente eran vistos como vendepatrias, como traidores. Y puede ser que usted sepa cómo se menosprecia a las personas que se unen al poder opresor y que coquetean con él. A nivel de pueblo la gente los desprecia, la gente no los acepta y hay hasta palabras despectivas para llamarlos. Por otra parte, se tenían como ladrones porque tenían una dudosa moralidad, recaudando el dinero para Roma, pero sobre todo tenían un modo de vida que se veía que realmente tomaban una parte para ellos. Pero ahora, además de tenerlos como pecadores la sociedad, porque eran ladrones, porque estaban a favor del gobierno explotador, había algo muy importante en relación con la religión judía. Estas personas se consideraban impuros, porque todo el que era pecador era considerado impuro. Y una persona impura, número uno, no podía ir a la sinagoga. La sinagoga era, como decir para nosotros, la iglesia hoy. Era el lugar donde se iba a conocer, a aprender la ley, donde se reunía el pueblo para adorar a Dios. Así que eran rechazados y excluidos de la comunidad de fe. No podían congregarse. Pero hay algo más fuerte. La persona que era impura no podía sentarse a la mesa con otras personas porque los contaminaba con su impureza. Lo que quiero que ustedes piensen es, por ejemplo, que el día del Sabbat, donde la familia judía se reunía, esa persona que era un publicano, que era un cobrador de taxes, no podía reunirse con su padre, con su madre, con sus hermanas, no podían comer en la misma mesa, porque la sola presencia de ellos en una comunidad de mesa implicaba impureza para toda la familia. Lo que quiere decir que este hombre, como todos los de su gremio, eran personas ampliamente rechazadas y excluidas de la sociedad. Ahora, lo que nos asombra es que contra toda lógica, Jesús llama a Mateo para ser uno de sus discípulos. Es extraordinariamente asombroso que Jesús haya llamado a un hombre con estos antecedentes para ser su discípulo. Y hay algo que me gustaría que ustedes piensen en el núcleo de los 12. ¿Cómo recibieron el resto de los discípulos a un vendepatria? Piensen ustedes. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, conocen lo que se siente cuando tú vives en un régimen opresor. Y que ahora te toque a ti ser amiguito íntimo del que tú sabes que metió a uno en la cárcel. Es fácil de aceptar. Normalmente esa es nuestra naturaleza humana. Y aquí Jesús les pone a un cobrador de impuestos como parte de los discípulos cercanos. Así que yo me imagino que ahí tuvieron que haber algunas batallas internas para Jesús ayudarles a entender que este hombre impuro, que si tú te sentabas a la mesa con él, tú también terminabas siendo impuro, tenía lugar
en el grupo de los 12 en el llamado al discipulado. Así que lo interesante es que Jesús, cuando ve a Mateo allí sentado cobrando los impuestos, de paso tenemos que darnos cuenta que era una persona letrada, porque podía escribir, podía sacar buenas cuentas, es decir, dentro del grupo de los discípulos, que muchos eran pescadores, Mateo tenía una formación académica superior, ¿verdad? Y Jesús ahí lo que ve en él no es su pasado, no es a lo que él se dedica, sino el potencial que tenía Mateo para el reino de los cielos. Y dice que le llama, solamente le dice, sígueme, no le da muchas más explicaciones, y que Mateo se levantó y le siguió. Y hay algo interesante con esto de que Mateo le siguió. Miren, Mateo deja su trabajo, un trabajo que ganaba muy bien, porque además de tener un salario, él se lo arreglaba para tener una entrada extra. Dejó su riqueza, porque a la vez que dejaba el trabajo ya no le iban a entrar más, y su posición económica. Y a pesar de todo el interés, su vida giraba alrededor del dinero, Mateo pone su corazón en Jesús, le da el sí, le sigue, a diferencia del discípulo que estudiamos la semana pasada, que fue Judas, que le puso su corazón al dinero. Y hay un texto bíblico aquí mismo en Mateo 6:21 que dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es decir, el tesoro de Judas fue la ganancia económica. Y para Mateo, que lo tenía todo, el tesoro fue haber sido llamado y recibido por Jesús para ser parte del grupo de los 12. Así que conforme Pedro, Andrés, Santiago dejaron las redes, este hombre también dejó este trabajo que definitivamente era una fuente muy segura de ingresos, y lo hizo por Jesús. Y entonces, ¿de qué manera reacciona Mateo? O Leví, como también se le llama. Bueno, pues él decide hacer un banquete para Jesús. ¿Y a quién va a invitar? ¿Puede invitar a la gente de la sinagoga? No, esa gente no se va a sentar con él. Entonces, ¿a quiénes invita? Voy a leer Mateo 9, del 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentirse. Hermanos, toda la gente que nadie quería a su lado eran los amigos de Mateo. Y a esa gente es a las que Mateo invita a su banquete, a su mesa. Eran los impuros, eran los excluidos, los publicanos y los pecadores, así le llaman, ¿verdad? Y esa gente es la que viene al banquete para honrar a Jesús. Los fariseos rápidamente señalan este dato y dicen, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hace su maestro sentado con impuros? Bueno, pues sencillamente el Señor usa una imagen de sanidad y dice, yo he venido para sanar a los que están enfermos, a los que están enfermos del alma, a los pecadores
para sanar a aquellos que tienen realmente necesidad de Dios. Lo que sucedió aquel día en la casa de Mateo fue un escándalo en la sociedad judía, representada en este momento por los fariseos, porque aquel que cobraba impuestos, aquel que era impuro y era pecador, se sienta con Jesús y para colmo, con lo mejor que había en el pueblo, es decir, con toda la gente que nadie quería tratar, con toda la gente que era pecadora, con toda la gente que era excluida por la sociedad. Y allí el Señor no solo se abrió al perdón y a la oportunidad de salvación para Mateo, sino que también se abrió el abrazo de Dios a aquellos que lo necesitaban, también porque eran pecadores y porque estaban en aquella mesa compartiendo con Mateo, porque eran sus iguales, eran gente que se habían separado del camino del Señor. Hay una idea que quiero dejarles muy importante, y es que el abrazo y el llamado de Dios no excluye a nadie. A veces usted ve una persona mal vestida, o usted ve una persona que se ve que es un drogadicto expreso, y por supuesto, ¿qué hacemos todos nosotros? Nos separamos, porque tú no quieres problemas con esa persona. Esa es la actitud de la mayoría de la humanidad y de los cristianos. Hay una historia, y es una historia real, que sucedió en Nueva York. Y hay una película y hay un libro, una obra de teatro que se llama La Cruz y el Puñal, que narra esta historia. David Wilkerson fue un pastor en la ciudad de Nueva York, que él sintió el llamado a trabajar con los pandilleros, con la gente más marginal que tenía la sociedad. Los drogadictos, la gente que vivía de matar y de robar allí en la ciudad de Nueva York. Y este hombre recibe un llamado tan fuerte del Señor a ir a esa gente que iba una y otra vez, y había un muchacho que era el jefe de la pandilla que se llamaba Nicky Cruz. Y Nicky Cruz le golpeó una vez y con la misma el reverendo David volvió a aparecer. Y lo único que le decía es: Dios te ama, Dios te ama. Yo estoy aquí para decirte que Dios te ama. Tú me podrás golpear, pero tú vas a conocer que Dios te ama. Era el único mensaje que le daba el pastor. Un hombre de una extraordinaria valentía, porque normalmente uno no se mete en la cueva del león, ¿verdad? Sin embargo, aquel pastor iba a los barrios más marginales y con la gente más violenta trataba. Gente que estaba en drogas, gente que estaba en criminalidad. Hermanos, un día este joven Nicky Cruz se convirtió y recibió al Señor. Dice que él sintió una fuerza extraordinaria, como Cristo le amaba y el perdón de sus pecados. Y hoy por hoy ustedes pueden buscar en internet quién es Nicky Cruz, un evangelista que volvió a Puerto Rico, a sus barrios de donde él había salido, a predicarle a todas las gangas y a toda la gente que en ese momento todavía estaba en la criminalidad y en la droga. Y Dios ha usado a este hombre a través de las décadas para proclamar el mensaje de salvación, no a la gente de bien, sino a la gente que está enferma, a la gente que lo necesita por su pecado, a la gente que está sumida en la droga, en la criminalidad, en las pandillas. Y esta es una historia real que vivió este país, de cómo el Señor alcanza incluso a aquellos que tú no tienes en la lista, pero que Dios sí les reconoce y les tiene en cuenta. Con esto, ¿qué les puedo decir, hermano? Que el Señor no le importa tu pasado, que el Señor no le importa tu historia, que el Señor siempre va a estar ahí para ti y que el amor del Señor cubre multitud de pecados.
Y este hombre que se dedicaba a los números, haciendo registros para los impuestos, terminó escribiendo el libro de Mateo. Dice que hacía notas en arameo. Vamos a pensar que era como el cronista del grupo de los discípulos. Y este es el valioso evangelio según San Mateo que nosotros conocemos hoy. Un evangelio que fue escrito para los judíos que se convertían, donde les daba la seguridad de que el Mesías, el Rey que ellos esperaban, era Cristo el Señor, y que en Jesús se cumplían las promesas. Así que esa capacidad de Mateo de escribir y de registrar datos fue una bendición para el mundo cristiano a través de este evangelio según San Mateo. Hermanos, acercarnos a Mateo en esta mañana nos recuerda algunas cosas. Que el Señor ha venido a buscar a los que están enfermos, a sanar el alma. Que no importa lo lejos o lo profundo que tú hayas caído, el Señor siempre está abierto para cada uno de nosotros. Y hay una idea que sí me gustaría subrayar. Cuando el Señor llama, tiene que haber una decisión. Como lo tuvo Mateo, el Señor le dijo, sígueme, y dice que se levantó y le siguió, dejándolo todo. Porque Dios puede usar tu pasado y tus talentos y tus experiencias para su gloria, como usó los dones de Mateo. El que era más letrado del grupo pasó de los números a las letras para dejarnos este maravilloso evangelio. Y sobre todo puso su corazón en el Señor por encima de sus entradas y de su riqueza. Un discípulo que era socialmente odiado pasó a ser apóstol del Señor, porque puso su corazón en Jesús. Y la pregunta está, ¿hemos sido nosotros transformados por ese amor del Señor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Realmente atesoras el privilegio y la oportunidad de conocer a Jesús? Que así sea, y que Mateo nos lleve a reflexionar dónde está el tesoro de nuestras vidas y dónde hemos puesto nuestro corazón. Y que nadie tenga en poco su talento ni lo que es, porque sencillamente tenemos la seguridad de que Dios a todos los llama, porque para todos es su amor. Que Dios les